7:04. Manos sobre la mesa se ve mejor. Eso es. Gracias, general. Bienvenido. Buenos días. Empecemos aclarando lo que a mí me intrigaba. Yo no tengo claro si a usted lo destituyeron de la policía o usted pidió la baja y está fuera ya formalmente de la institución. Mario, ¿dónde está lo de el general? Hasta tanto. Comencemos contestando la pregunta y va a reseñar algo de su carrera. Dele. Muchas gracias, señor Vera. Gracias por la oportunidad de la entrevista. La situación mía es que la institución policial me instauró un sumario administrativo arbitrario después de 1 año y más que yo salí de mis funciones como director del ISPOL, y finalmente en el sumario administrativo, al imputárseme el cometimiento de una falta muy grave, se me procedió a sancionar con la destitución de la policía. Usted había salido hace 1 año más del ISPOL, pero seguía de general en servicio activo. Por supuesto, porque la condición profesional mía era que yo, desde la instancia policial, de una terna designada por la Comandancia General, fui designado en el ISPOL para ejercer la función de director del ISPOL, en una institución que es totalmente independiente y autónoma de la Policía Nacional. El ISPOL, ¿cómo va a ser independiente y autónoma de la Policía Nacional? Es totalmente autónoma. Si la terna la designan los generales. Me refiero en el tema operativo y funcional del ISPOL. Es otra cosa, pues es una ficción de tiene sus independencia. propias leyes, tiene sus propios reglamentos, y finalmente la designación se hace sobre la base de la normativa ISPOL y no sobre la base normativa Policía ¿Quién Nacional. los designa? En el caso mío, fui designado por el Pleno del Consejo Superior de la Policía, del ISPOL, que está integrado por representaciones que no corresponden exclusivamente a la parte de la policía. ¿Y ese Pleno de ese Consejo Superior, quién lo integra? En esa época estaba constituido por el señor Comandante General, que de acuerdo a la ley lo presidía, oficiales en servicio activo ocupando funciones dentro de la Policía Nacional, y representantes del servicio pasivo, tanto de oficiales como clases de policía. Y el director del ISPOL tiene que ser un general que cumpla con esos requisitos, ¿verdad? En esa época no, en esa época, de acuerdo a la ley 90 que estaba vigente hasta el 21 de octubre de 2016, se determinaba que el director del ISPOL era un oficial en grado de coronel, pero posteriormente al 21 de octubre del 2016 la ley modificó esa designación y estableció otro tipo de comportamiento. Pero en todo caso, tiene que ser un oficial en servicio activo de la policía. En esa época sí, en el grado de coronel. Ok, por eso yo sostengo que independencia no hay, usted aclara que autonomía sí. Una cosa. La otra, miren, aquí tengo la hoja de vida de este señor, por si acaso, que es no solamente policía. Es licenciado en Ciencias de Educación de la SPOL, licenciado en Ciencias de Sociología, abogado de la Universidad Técnica Particular de Loja, doctor en Jurisprudencia, la Universidad Técnica Particular de Loja, general de distrito, fue en el 2018 su última función. Volvamos al tema. Usted vio lo que dijo aquí el ministro de Gobierno el viernes, entiendo, y el comandante de la policía, una entrevista que estuve con él en TC el jueves, y la forma en que aludieron a su participación. Entre otras cosas, yo preguntaba si Proaño iba tan mal en esta vía, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Qué fue lo que usted exactamente hizo, general? ¿Y por qué considera que si hay alguna irregularidad en esta operación, usted o no es el único responsable, fíjese que no digo todavía culpable, o no es responsable? Sí, en realidad usted acaba de topar con precisión. Si la designación de director del instituto obedece a una estructura establecida, la pregunta es por qué, si es que había cosas que estaban encaminadas de manera inadecuada, no se procedió inmediatamente al relevo, porque era una facultad propia de que en ese momento, de acuerdo a la nueva ley, podía enviar una terna y relevar al director. Le contesto, porque usted no reportaba esas cosas. Es totalmente falso, señor Vera. ¿Por qué? Porque esas cosas se reportaban diariamente, inclusive hasta los entes de control como la Superintendencia de Bancos y Compañías. Entre esas cosas, ¿qué, por ejemplo, de esta operación, para decir, miren, aquí no hay ninguna irregularidad? Y si la hay, o sea, los locos, ustedes también tienen que ver en esta cuestión. No hay ninguna irregularidad. ¿Por qué? Porque lo que no se ha dicho es que todas las operaciones de inversión, incluida estas, porque a la final del día tampoco se precisa cuál de las 1.500 operaciones de inversión es la que tiene irregularidades, sino que se habla de manera general. Ninguna de las inversiones del ISPOL es irregular porque han cumplido con lo establecido dentro de los protocolos legales que el ISPOL tiene para generar inversiones, porque el ISPOL funciona con una estructura de cuerpos colegiados, en los cuales los cuerpos colegiados van tomando las determinaciones frente a una posibilidad de inversión. No es el director del ISPOL el que de manera autónoma o unilateral decide una inversión. Finalmente, todos los procesos de inversión que se siguen terminan inclusive por conocimiento o aprobación tanto del ente superior que del Consejo Superior o el Consejo Directivo, así como los entes de control. A ver, no es irregular que con esa plata de la policía en algún momento haya decidido, ¿cómo se llamaba el señor que hacía de intermedio? Cherres, Jorge Cherres, aconsejar
invertir en bonos del Estado y que esos bonos del Estado no hayan estado en donde debían estar, que era el Banco Central? ¿Eso no es irregular? Señor Vera, el tema de la inversión, dependiendo de cuál sea el activo que está de por medio, tiene estructuras de custodia que están plenamente determinadas en la ley. Y otro tema que también no se dice con precisión es cómo funciona la estructura de inversión, porque esa es la compra de bonos. Y las estructuras de inversión que puntualmente se refiere, como es la operación swap y como es los pactos de recompra, no están destinados a la compra de bonos de deuda externa, sino que, y tampoco bonos de deuda interna. Son estructuras que generan flujos que finalmente tienen como garantías subyacentes a los bonos. Todas las inversiones que se refieren a este tema. Mi pregunta era, prueba de que se compraron bonos, el título, el certificado, el papel. ¿Por qué no está donde debía estar? Están donde deben estar. ¿Quién miente entonces? Eso hay que preguntarles quién no averigua correctamente cuál es la estructura. ¿Usted no sabe quién miente? ¿O ¿Alguien no quiere decir quién miente? No, alguien que mienta no lo puedo apreciar. Lo que quiero decir es que no averiguan correctamente por desinformación. ¿Quiénes no averiguan correctamente? Las actuales administraciones del ISPOL, que solamente se han dedicado a lanzar cosas que son totalmente falsas y absurdas. ¿Por qué no averiguan correctamente? Habría que preguntarles a ellos. Ok. Vamos a estar como en las páginas amarillas. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿A quién le pregunto, señor? No necesariamente. Yo lo digo de lo que yo conozco de mi administración. Los títulos, valores y todo lo que tenga que estar en custodia están en las instituciones que deben estar en custodia. Y ya se ha dicho públicamente, inclusive, ahora, que hay un subcustodio que se llama el señor Cherres, que está como parte de una estructura de custodia que está contratada en Durante su administración, ¿por qué la persistencia en preferir siempre a Jorge Cherres para este tipo de operaciones? Es que no es verdad, señor Vera, no es verdad lo que se dice de preferir a una persona. Las propuestas de inversión al instituto llegan de manera pública y el instituto pide a todo el mercado la posibilidad de que todo el mercado presente en esa época propuestas de inversión. En este caso no ha habido propuestas de inversión de otras estructuras, ni siquiera de valores, que presenten esta alternativa que finalmente para el ISPOL técnicamente le resultaba en una posibilidad de cumplir con sus obligaciones a partir de la reforma de la ley del 2016 del 21 de octubre. No es que se ha preferido al señor Cherres, es simplemente que dentro de las propuestas del mercado no había o no hay otras estructuras que puedan ofertar ese tipo de producto que finalmente era interesante para el ISPOL. Ya, tengo una carta que le envió usted a Juan Carlos Rueda Montenegro, director general del ISPOL, de enero 27 del 2021, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Esta es su firma. Sí. Esa es la carta. Permítame. Sí, cómo no. Okay. Dice usted allí, resulta gratificante observar, mediante publicación en redes sociales de un manifiesto de la opinión pública por usted suscrito, que el diálogo fue productivo y que los argumentos por mí expuestos han servido para comprender que, para lograr superar cualquier controversia infundada entre los actores de procesos de inversiones, se requiere como punto de partida inicial la implementación de mesas técnicas de análisis en las que se verifique la naturaleza de la inversión, condiciones contractuales, factores de afectación, determinación adecuada de saldos, existencia de garantías y finalmente la definición de alternativas que despejen los obstáculos con el único fin de lograr el beneficio de la seguridad social policial y los servidores policiales en servicio activo, pasivo y sus familias. Tradúzcame. Este es un tema que se produce en esta semana, por primera vez después de todo el tiempo en el cual absolutamente al suscrito como exdirector del ISPOL le han convocado a una instancia de diálogo para tratar de determinar cuáles fueron las circunstancias por las cuales estas inversiones se hicieron. Jamás durante todo este tiempo, incluido después de mi institución, estructuralmente nadie me ha convocado a mí para rendir explicaciones sobre el tema. ¿Antes no lo llamó la ministra Romo? Absolutamente me llamó. 2 reuniones que hubieron cuando fui oficial de servicio. ¿No lo llamó el general Carrillo, comandante de la policía? Jamás. Las 2 únicas reuniones que Venga hubo. acá pro año, porque Jamás. él es su superior, ¿verdad? Usted es su Absolutamente. Por eso digo así. Venga acá pro año, explique esta cuestión. Jamás, señor Vera. Las 2 únicas reuniones que hubo fueron por insistencia mía una vez que ya se empezó a generar este escándalo. Pongámoslo al revés. ¿Por qué no lo explicó usted entonces? Porque digo, señores, opinión pública, soy un general en servicio activo, pero ante todo soy un hombre decente. Yo aquí tengo una opinión que darle al país, sí, jerárquicamente tengo que pedir autorización. Ok, me sancionarán por no pedir autorización, pero no por una irregularidad que no he cometido. ¿Por qué no dijo eso? absolutamente he cometido alguna irregularidad, señor Vera, y lo que usted dice lo hice en su momento. ¿Usted dio una conferencia de prensa pública? No, presenté los documentos al Comando General como oficial jerarquizado de la estructura, pidiendo la autorización para dar justamente, no ruedas de prensa, sino explicar a los medios lo que se venía diciendo. ¿No se la dieron? Y no se me la dio, yo tengo los documentos ¿Y con usted los hizo cuales caso a cuenta de que piensen que es un delincuente?
Finalmente no hice caso de eso, sino que simplemente me sometí a la estructura legal que en mi institución prima, y finalmente, ¿no es cierto?, cuando se me ¿No se arrepiente de eso? No me arrepiento de esto. ¿Por qué? Porque al interior de la institución las explicaciones estaban listas para dárselas cuando se las requiere y cuando se las pida. Jamás desde el año 2018 en que se conoció el tema, porque no es verdad, señor Vera, que esto se conoció a finales del 2019 cuando se me... Cierto, lo hemos averiguado. Esto fue desde el año 2018. Fue reportado a la Superintendencia de Compañías. No solo eso. La Superintendencia de Bancos también hizo una serie de observaciones. No solo eso, señor Vera. Yo personalmente le entregué al delegado de la ministra al Consejo Superior del ISPOL la información financiera y el portafolio de inversiones donde constaban todas las inversiones porque eran inversiones que habían hecho desde el año 2014. ¿Era quién el delegado? En ese momento era un economista, si mal no recuerdo, de apellido Ruiz, me parece que era. Si el problema no es que no se conozcan las inversiones por parte de sus superiores, sino que no se conoce. La una cosa que le he preguntado ya, ¿por qué siempre con Cherres? Y segundo, cuando decide el gobierno, el Ministerio de Gobierno, que es el ente rector de la policía y por eso el gobierno, esto nos parece sospechoso, queremos la plata de vuelta, ¿por qué Cherres no dice aquí está? Y lo que dice de una manera muy hábil y confusa es que están dispuestos a reunirse para ver cómo devuelven los activos en que estaban esas inversiones. Es decir, si ustedes quieren papelitos, les puedo devolver papelitos. Plata no les puede devolver, eso es lo que responde Cherres. Sí, señor Vera, pero es que hay que comprender exactamente cómo es la estructura de la inversión, porque, por ejemplo, la operación swap significa eso, flujo de papelitos, como usted lo menciona, de deuda interna, por flujos de papelitos de deuda externa. En ninguna circunstancia el tema de las operaciones significa de manera absoluta que se ha entregado dinero a cambio de papeles. Ya, pero no hay un es así. momento en que el titular dice, ok, yo no quiero más el papelito, quiero plata. O sea, quiero que esto se convierta en plata. Al hacer la transacción o la venta para convertirlo en plata, vas a perder algún margen. Lo vas a perder, ok, pero quiero plata. No es exacto, señor Vera, tampoco. ¿Por qué? Porque las estructuras que obedecen a la inversión, dependiendo de cuál sea, porque no es lo mismo cada una de las inversiones, todas tienen dinámicas diferentes, sí. Cada una de ellas tiene un comportamiento y, por ejemplo, en la operación swap no es el tema del ejercicio de inversión decir ya no quiero papelitos, quiero plata. Es un proceso que está construido con un periodo de duración que es hasta el año 2034, en donde no es la posibilidad o no tiene la posibilidad estructural porque están anclados los bonos del ISPOL de deuda interna. Está establecido que en las fechas... Es decir, la plata que puso la policía allí, en el caso de los que están estructurados hasta el 2034, no se puede redimir si uno lo quiere enseguida y solamente los intereses que cada cierto tiempo generan. La estructura llamada swap a la que usted se refiere tiene un comportamiento específico. Entre ellos, específicamente. Es decir, en el caso de uno que vence el 2034, si yo quiero la plata, porque decidí que quiero terminar mi compromiso con el papel y para tanto tengo que vendérselo, ¿no?, a alguien, aunque sea con un descuento importante, ¿no lo puedo hacer? No lo puede vender, ¿por qué? Porque el ISPOL tiene los papeles primigenios originales que le pertenecen al ISPOL y tienen fechas de vencimiento futura. En el caso de la operación swap, el ISPOL puede decidir en el momento determinado si coge el efectivo producto del rendimiento o procede a reinvertirlo. ¿Por qué? Porque la estructura tiene una proyección final que genera una rentabilidad adicional. En parte eso le pidieron a Cherres y no se pudo hacer. No es verdad, señor Vera, no es verdad. ¿Qué no es verdad? Que se le ha pedido a Cherres que entregue dinero en efectivo. Pero ni los intereses pudo pagar puntualmente, comenzaron a retrasarse. En la operación swap, que es distinta a la operación de reporto, en la operación swap, de lo que yo conozco, hay un retraso del último dividendo de diciembre del 2020, perdón, que es el último dividendo. Pero esa falta de envío de ese dividendo no corresponde a que la operación haya fallado. De acuerdo, lo otro, explique. No corresponde. Aunque esto inevitablemente es técnico, un poco la diferencia entre el reporto y el swap. Son totalmente diferentes, señor Vera. ¿Por qué? Porque la operación swap para el ISPOL significó un cambio de posición respecto a la inversión que tenía propia del ISPOL en bonos de deuda interna. La operación de reporto es una operación que tiene como objetivo lograr un financiamiento a cambio de dejar como garantía subyacente, repito, un bono sin el ánimo de hacer la venta del bono y que la persona que realiza el financiamiento se apropie del bono, sino revertir una vez terminado el plazo y el tiempo. Entendido. Yo citaba la carta que usted le envía a Juan Carlos Rueda, actual director general del ISPOL, y usted habla de el diálogo fue productivo. ¿Diálogo entre quién y quiénes? ¿Quiénes dialogaron? A ver, como dije hace un momento, señor Vera, jamás a mí se me ha llamado a pedir una explicación respecto al tema de la operación. Ya lo dijo. ¿Entre quién y quién fue el diálogo?
Hace una semana aproximadamente yo envié un comunicado al ISPOL si es que tenían interés en conocer, una vez que se produjo el relevo de director, para yo, en caso de que así lo requieran, poder presentarme a explicar, porque finalmente este tema lo han confundido tanto que hay más dudas que certezas. Que si había la intencionalidad, yo tenía toda la predisposición de acercarme a conversar para dar las explicaciones que nunca antes se me había pedido. Y muy sensiblemente el nuevo director accedió, se comunicó conmigo y me pidió tener la reunión que yo había pedido. El día, me parece que miércoles o jueves, no tengo claro el día, concurrí a la dirección del ISPOL y con el director actual nos sentamos en donde conversamos ampliamente sobre todos los temas que se han mal informado. ¿Fue presencial? Presencial. ¿Usted, presencial. él y alguien más? No, él y yo. ¿Solo los dos? Solo los dos. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿A qué conclusiones llegamos? Que hay una total desinformación respecto a todo el proceso de inversión, que hay muchas falsedades que se han dicho de manera mediática, que hay muchas imprecisiones técnicas que no corresponden a la inversión y que finalmente cuando se habla, ¿no es cierto?, de decir que hay una potencial pérdida de dinero que sobrepasa valores de 800 millones, no es exacto porque se está metiendo todo en un saco cuando hay inversiones que ni siquiera han tenido fecha de vencimiento. Si es así, ¿por qué armó todo esto la ministra Romo y la secundó el comandante de la policía? A mí me llama la atención, y en realidad me llama la atención ¿por qué? Porque estas operaciones en el ISPOL fueron conocidas por todas las estructuras. Ya lo dijo. Desde el año 2018. ¿Por qué pasó esto según usted dice como ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué esa equivocación? ¿Por qué esa confusión? ¿Por qué ese escándalo? ¿Por qué esa advertencia, según usted, sin sentido, sin justificación y con ignorancia o desconocimiento por lo menos de estos procesos? Primero, por lo que usted ha dicho, por total desconocimiento. Y segundo, porque si usted recuerda, en esa época se quiso vincular el tema de las operaciones de ISPOL a acciones de tipo político que inclusive representaron un juicio político. ¿Qué eran cuáles esas acciones de tipo político? Me parece que en esa fecha estaba establecido un juicio político a la señora ministra en la Asamblea. Parte del juicio político fue después y una de las causales era esta. No, porque estas operaciones no eran parte del juicio político, porque usted recuerda, ¿no es cierto? El tema se centraba sobre los temas de octubre. Después las integraron como una de las causas. No, cuando esto ocurrió fue antes de que la hayan llevado al juicio. Esto no tiene después se agregó como un elemento. No, no es verdad, porque este tema dentro del juicio político no fue tratado. Recién está en un proceso de investigación porque todavía no ha habido ninguna certeza. Yo no he dicho que fue tratado. He dicho que lo mencionaron como una de las causales para el juicio. Sí, lo mencionaron, pero en realidad yo creo que no fue así. Cuando usted me pregunta por qué cree que esto sucedió, yo creo que sucedió por eso, dentro de todas las cosas que están de por medio, y por otro lado, por el total desconocimiento respecto a lo que es una gestión técnica de inversiones. Puede, de ser así, puede haber tal torpeza. ¿Ah? Yo no me atrevo a calificar de torpeza. No, entonces, lo que sea. Yo me atrevo a calificar de desconocimiento. No. Y si eso conlleva la torpeza, y es un paso que cada una de las personas que emite criterios tiene que determinar. ¿Por qué dos personas, porque no podemos negar que son inteligentes, hasta brillantes, como lo son la exministra Romo y el comandante Carrillo, habrían de haber hecho una cosa así? Si vamos al plano de la elucubración, podríamos generar muchas respuestas, pero cuando usted dice por qué harían, habría que preguntarlos por qué lo hicieron. Ya, no especule. Yo aventuro hipótesis. Riña, celo institucional tan común en la policía. No necesariamente, señor Vera, ¿por qué? Porque mi condición jerárquica en la policía, en relación a quienes ejercían el alto mando institucional, es una condición de diferencia de ¿Afán de disputarse las comisiones que estas cuestiones generan? Aquí no hay comisiones, ese es otro absurdo y otra falsedad. Jorge Chérez nunca le propuso a usted comisión. Jamás. Por privilegiarlo a él después de escoger entre los que invertían su opción de inversiones. Señor Vera, no se ha privilegiado al señor Jorge Chérez y jamás en ninguna de las inversiones, no solamente en esta modalidad, sino en todas, el ISPOL ha recibido o ha sido objeto de participar en algún tipo de comisión. Eso es falso. Oficialmente no, pero no es usual que, extraoficialmente le digan o le propongan, por ejemplo, como sea que lo llamen, David, general, mira, usualmente en esto es una práctica regular de negocios. Hay un margen que se destina a quien aprobó finalmente por concurso y selección que hayamos sido nosotros los escogidos. ¿Dónde te los depositamos? Jamás, señor Chérez, perdón, señor Vera, jamás
ha habido una insinuación de esa naturaleza y mucho menos una ¿Usted no concreción. tiene problemas en que investiguen sus bienes entonces? Absolutamente. ¿Sus cuentas? Absolutamente. ¿Su patrimonio? Absolutamente. Señor Vera, mi condición de vida, afortunadamente en la Policía Nacional hay una condición que creo que es importante, que todos nos conocemos desde el inicio. Y podemos ir en el camino de la carrera profesional viendo cómo van desarrollándose y desenvolviéndose los patrimonios. Y mi condición de vida ha sido la misma que desde que entré a la policía. No tengo ningún problema. General, yo quiero dejar constancia de que apenas usted se comunicó con nosotros para pedir la oportunidad de aclarar o replicar lo que aquí se ha dicho sobre este tema, se la concedimos. Y celebro que haya sido así, cara a cara, en vivo, y no por este mecanismo de Zoom o de Internet que es tan complicado. Yolanda, no sé si he agotado todas las preguntas, me disculpo contigo, pero esta parte tenía que ir así, con esa intensidad y dirección, porque si no el hilo de donde yo quería llegar se perdía. Entonces, te consulto si quieres plantear algunas inquietudes adicionales o no, con mis disculpas para ti. Bueno, mira, yo estaba muy en la línea tuya, simplemente hay un par de cositas que sí quisiera saber sobre el estatus o el estado actual de la condición del general, tal vez. ¿Cuál es su estatus actual? Le pregunto. Sí, producto del sumario. Si me permite, yo quería saber si usted sigue respondiendo por los derechos irregulares y desgraciadamente quién. Sí, muchas o cuestionados, digamos. No, sí, muchas gracias, buenos días. En realidad, producto del sumario administrativo que se me instauró, que como yo dije al inicio es un sumario administrativo arbitrario, fui destituido y obviamente el tema tendrá que seguirse canalizando por las instancias judiciales correspondientes. De todas maneras, yo estoy ya fuera del servicio activo y obviamente generando mis actividades particulares y también procediendo, ¿no es cierto?, a cumplir con mi presentación en todos los procesos que sobre esto se están instaurando y dando obviamente las versiones que corresponden para que se aclare este tema. ¿Usted se va a quedar en el país para enfrentar cualquier eventualidad en las cortes o alguna investigación de fiscalía, que no sé si es que se ha abierto algo o a nivel de Contraloría General del Estado? Si no tengo por qué salir del país, absolutamente se ha cometido ninguna irregularidad. Es más, desde el momento de mi destitución y toda mi vida he estado en el Ecuador porque es el único lugar en donde yo quiero vivir y no tengo posibilidad tampoco de vivir en otro lado porque mi situación económica, como dije, corresponde a una persona de clase media. Entonces, estoy listo y dispuesto a concurrir a todas las convocatorias que en cualquier instancia se me haga, como por ejemplo la Fiscalía, y si es que en esa misma línea, también con otras instancias que quieran escuchar las explicaciones respecto a toda esta falsedad que se ha dicho, producto del desconocimiento y creo yo hasta la mala fe. Bueno, yo le agradezco y gracias, Carlos, por darme esta oportunidad. Sabes que sí tenía algunas preguntas, pero que creo que a la larga serían reiterativas con lo que ustedes ya hablaron. Gracias. Gracias por tu comprensión. Me disculpo de verdad por haber, lo que se llama, vaciado tu parte de la entrevista. 7:27. ¿Vamos con las portadas internacionales o no? Cuéntenme esa cuestión. General, muy amable. Sí, solamente Dígame, para terminar, señor Vera, decirles a los policías ecuatorianos que en mi gestión todas las inversiones se hicieron con rigurosidad, manteniendo en todo momento la seguridad, el rendimiento y la liquidez, que son los principios de generación de las operaciones de inversión. Todas las operaciones de inversión de mi periodo tienen las garantías correspondientes. Y aquí lo que corresponde preguntar es por qué no se ejecutan las garantías si una operación se considera que está fallando o tiene conflicto. Y aquí le dejo a usted, señor Vera, el documento con el cual usted va a encontrar la explicación de por qué la nueva administración no ejecuta las garantías con las cuales están soportadas las inversiones. ¿Habrá capítulo 2 entonces? No necesariamente no, aquí capítulo digo conmigo. Encantado. Cuando usted considere pertinente estamos a la disposición. Segundo Gracias. round. Gracias y muy gentil. Le agradezco a usted.